Hola chicos, a lo largo de mucho tiempo hemos visto cómo en Rise of Kingdom los reinos caen y caen y caen, y gracias a que pues la confianza que se deposita en algunos jugadores pues a la final termina rompiéndose totalmente, ¿ok? Y esto es porque Rise of Kingdom es un juego de diplomacia, es un juego de reyes, es un juego de líderes, es un juego donde a cualquiera lo pueden sacar de su reinado, de su liderazgo, y pues no pasa nada, ¿no? Absolutamente nada. Es lamentable cómo pues reinos terminan destruyéndose también por esta situación, porque no solamente se perjudica a una sola persona, sino que todo un reino se perjudica por culpa de uno. Y no estamos hablando de un rey que haya pues estado administrando un reino, sino que prácticamente hablamos de una persona que pueda tomar el liderazgo de un reino así en modo fácil, en modo una confianza, que te digan, bueno, tú eres el R5, puedes agarrar o puedes estar cerca del templo. Ok, estamos viendo en el 3319, si lo podemos buscar por aquí, el reino 3319, algo muy importante que estamos viendo por acá y lo hemos visto ya en muchos reinos que está pasando, bro. Que fíjense, hay una situación importante en este punto. El rey que está en este punto es GHB9, que es la alianza, y el nombre es 3319. Vamos a ver qué es lo que es, vamos a ver qué es lo que pasa. Miren lo que está pasando por acá. Estamos viendo cómo una alianza completa ha sido desmantelada por aquí totalmente en blanco, ¿no? Entonces, prácticamente que en este punto, si nos venimos por acá, al templo le hacen falta 4 días para que lo puedan volver a tomar. Y fíjense la alianza que está administrando por acá el templo principal de lo que sería el reino 3319, ¿ok? Que es creo que es pues se podría decir el rey sin súbditos, que podríamos ver por aquí, que sería este, ¿ok? ¿Y qué está pasando, chicos? Está pasando algo muy interesante, y es una alianza que está conquistando el templo en estos momentos, y solamente tiene una sola persona, que es el rey del reino, que en este momento es este jugador, que tiene 27.000 de poder, ¿ok? Entonces prácticamente que la alianza principal está controlando este reino. Pero ¿qué es lo que más nos llama la atención por acá? Es que si buscamos bien el 3319 por acá, vamos a ver que están en KVK. ¿Qué es lo que ha pasado por aquí, mi brother? Antes que iniciaran el KVK, esta persona ha tomado el templo. Justo cuando pues han iniciado el KVK, pues han tomado el templo y ha sacado a todas las personas que estaban en esta alianza. Como podemos ver, ya están ellos en KVK. 3319 está en la parte centro, o en la parte baja, creo que es aquí, creo que es, a ver, 3319, si lo podemos buscar en el KVK, ellos ya están en el KVK y están avanzando. Si nos ponemos a ver, ya han ido avanzando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? 3319 lamentablemente está pasando por una situación muy complicada, y es que no tienen rey. El rey, así, aquí está el 19, ok, aquí está el 19, 3319. Es una alianza, como podemos ver, que tiene 6.400 millones de poder, pero lamentablemente no tienen cómo poner títulos, no tienen cómo dar regalos de rey, no tienen absolutamente nada. Este es un KVK prácticamente el peor que pueden haber tenido, una pesadilla de KVK, lo que el 19 puede estar teniendo por aquí, porque es que tampoco van a poder ganar la estrella, brother, ok. Imagínense que el templo lo está tomando ahorita una alianza, ok, que no una alianza que no está construyendo banderas ni fortalezas aquí, que es la alianza que debería llegar al Ziggurat, ¿no? Si es que llegaran a ganar el KVK. Entonces prácticamente que podríamos decir que esto es un KVK perdido para el reino 19, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que un reino se arruine gracias a una sola persona? 3319, lamentablemente, ha sido tomado por una sola persona,
Y él dirá, ¿no? Fíjense, bueno, yo en estos momentos puedo pues pedirles algún tipo de dinero, puedo migrar en algún momento a algunas personas, ¿no? Puedo migrar a algunas personas cuando termine el KVK, porque no van a tomar el templo apenas lleguen de KVK, van a durar algunos días, quizá un día, 2 días, no se sabe, pero el templo lo tiene esta persona, y si esta persona no quiere dar el king, las personas de este reino salen todas perjudicadas. Es lo que nos ha estado pues mencionando por aquí la jugadora Tokio. Nos ha estado diciendo de que esto ha pasado lamentablemente en su reino. Fíjense lo que dice aquí: Efra, soy seguidora de YouTube. Quería contarte sobre un problema que surgió en nuestro reino. Estamos iniciando KVK 5 y hackearon al rey robándole R5 y con ello alianza principal. Yo creo que no es un hack, ¿ok? Yo creo que prácticamente aquí se ha desconectado o le ha pasado por error el king, y la persona prácticamente que es tomando el control del reino. Imagínense, pero es que no hay ningún tipo de opción, ¿ok? En el reino también de parte de Rise of Kingdom, que nosotros no nos vayamos a equivocar. Esto ha pasado mucho, de que por lo menos yo me voy a pasar el king, ¿no? Vamos a suponer que yo vengo por acá. Tenemos el king ahorita, ¿no? Tenemos el king ahorita. Sí, tenemos el king ahorita. Y yo quiero pasarle a una granja X que está por acá. Por lo menos mi granja que tengo por aquí, que sería Efra YouTube. Imagínate que alguien se cambie la imagen, se cambie el marco y se cambie el nombre. Y yo de repente, pux, cambia rango, le pongo el líder, le doy confirmar, y cuando voy a ver, está de rey una persona que yo no he querido que esté. Entonces, lamentablemente me parece que ha pasado eso. No es que lo han hackeado, bro, porque prácticamente que Rise of Kingdom es casi imposible de hackear, y menos en este punto de tumbarle, pues, por supuesto, un reino, ¿no? Entonces, pero bueno, quizás, quién sabe, ¿no? Quién sabe, en estas situaciones todo es posible, ¿ok? Dice, estamos en KVK. Yo le digo, uy, por lo menos no ha abierto el reino, le digo yo, ¿no? Porque ya ustedes saben que el caso, cuando llega alguien y le quita el reino por un error de tomar la corona, prácticamente que en este punto lo que se tiene es de que la persona que tomó el reino abra la puerta y pues entren 500 personas, 500 granjas, y destruyan el reino. Entonces sí, justamente no han abierto el reino porque no pueden migrar mientras estén en KVK, pero cuando termine el KVK hay que ver cuántos días van a durar desde que termine el KVK hasta que se pueda tomar el templo. Entonces estamos en KVK, no podrían migrar aunque lo abrieran, pero es muy triste. Aún no sé cuánto están pidiendo para regresar el R5, o sea que prácticamente sí, es una persona que se está aprovechando de de que el rey cometiera ese pequeño error, ¿ok? De pasar la corona. Sí, pero es un desastre. Las demás alianzas están muy atrasadas en tecnología y tal vez el reino se vuelve un caos. Y exactamente, cada vez hay más alianzas con este tipo de problemas. Solo quería hacerlo y saber y alertar a la comunidad. Entonces, es un problema que yo creo que ya tendría que arreglarlo Rise of Kingdom, brother, ¿no? O sea, poner como una especie de retrasar el tiempo, ¿no? Algo así como un modo seguro en el cual pues el rey anterior se le conceda la opción de negar por lo menos el pasar el rey a una persona pues que tú no conoces. Eso pasa mucho. Imagínate que en 1960 o 1093 se equivoque en este punto y le dé la corona a otra persona, se pierde. Imagínate que se pierdan 11 estrellas que ha ganado en 1960 por un errorcito nada más que pues vaya a ocurrir en este punto, ¿no? Entonces prácticamente, bro, este reino está teniendo una pesadilla en este momento, ¿ok? Es algo que no se le desea a nadie porque es un error totalmente terrible, bro, ¿ok? Esta persona debió haber tenido un odio hacia el rey o hacia el reino terriblemente, porque no estás perjudicando a una sola persona, no estás perjudicando al rey, no estás perjudicando a los 10 que puedan estar dentro del liderazgo, a los 20 que puedan estar dentro del liderazgo, estás perjudicando a pues todas las alianzas que puedan estar en el reino y todas las personas que están en el reino, y el reino pues va a morir. Miren, 6.400 millones por acá, y por acá en esta tienen 3.800 millones de poder en esta, ¿ok? Y bueno, lamentablemente tampoco han podido obtener una estrellita que se puedan estar llevando para el reino.
Entonces, como él prácticamente no dice exactamente cómo ha obtenido el líder, pero lo que creo es que el jugador le han pasado la corona por error, ¿ok? Le han pasado la corona por error. Ha tenido esta situación por aquí terrible y prácticamente lo está sufriendo el reino. Ahora tienen que esperar porque apenas están empezando KVK. Tienen que esperar 50 días sin rey para poder volver a tener otra vez la corona. Lamentablemente puede ser que este jugador, terminando el KVK, abra el reino y se metan muchísimas más cuentas, ¿ok? Cuentas que a lo mejor son rechazadas de otros reinos, y cuando vean el reino abierto les van a decir váyanse para ese reino, y lamentablemente pues va a tener un perjuicio el reino aquí. Y en estos momentos prácticamente que el jugador pues o no es un odio que lo pueda tener, sino que quiere sacarle ventaja y a lo mejor quiera pedir money, dinero por esto, y no habría una forma como de devolver otra vez el liderazgo al rey que pues en algún punto se ha equivocado dando la corona. Y ahora lo están pagando no solamente los líderes, ahora lo está pagando absolutamente todas las alianzas que están en ese reino. Pero fíjense que ellos siguen avanzando, ¿no? Ellos siguen avanzando en lo que sería pues la búsqueda de ganar ese KVK. Ahora, hablando aquí entre nosotros, no perderían la estrella, ¿no? Porque el que toca el Ziggurat, aunque aquí te hayan agarrado el templo principal, si tocas el Ziggurat con la alianza, con una de esas alianzas que dan todos los jugadores en esas alianzas ahorita del reino, pues al final si llegan a ganar la estrella, pues prácticamente que se la lleva la alianza que está tocando el Ziggurat en el KVK, ¿no? No necesariamente tiene que ser la que tenga el templo en este reino. Entonces, bueno, ellos tienen que tratar de luchar, ¿ok? Sin el título, sin rey, sin reina, sin general, sin justicia, ¿no? Sin duque. Van a pasar un montón de días sin títulos el reino, y prácticamente puede ser que muchas personas digan, bueno, es que además tampoco hemos podido pues representar mucho poder en los KVK anteriores, y de repente ahora lleguen a quitar el templo, no van a dar las recompensas del templo tampoco, no van a poder tener ningún título de rey, ¿ok? Recuerden que se le puede dar títulos en las guerras a los jugadores para que puedan estar demostrando mucho más power. Entonces prácticamente que en estos momentos el reino está sumamente incómodo. Entonces chicos, ¿qué solución podríamos tener para estos errores? ¿Qué solución podría haber? Podría haber alguna solución como poner una segunda contraseña, ¿ok? O hay otra opción que podemos tener, ¿no? Hay otra opción que puede haber en este punto. Yo sé cuál es. Es así como ellos tienen, o así como nosotros tenemos, es una opción que podríamos tener, ¿no? Una solución que podría haber. ¿Y cuál es la solución? Esta. Hay una lista que tenemos cuando vamos para acá, una lista que dice miembros bloqueados. Entonces es muy importante que Rise of Kingdom ponga una lista de esta también, pero para solamente las personas que van a recibir el rey, ¿ok? Y en esa lista solo estén las personas que los reyes pues dejen ponerlo así. Ahora, ese es el problema también importante, de que por lo menos si tú le pasas por lo menos la corona a un compañero y él te traiciona, pues ya más nunca podrían haber más traiciones en el reino, si es que en cada uno de los reinos se aplicara una lista de reyes y que no pase a otra persona. O sea, que prácticamente ya quedaran reyes de esos reinos solamente las personas que puedan estar pues dando opción a que se pueda pasar el king. Entonces, claro, no habría esa opción de traiciones, no habrían esas opciones de pasar el rey a otra persona. Las únicas personas que podrían quedar el rey serían las personas que siempre están. Entonces, ahí vemos ese punto, ¿ok? Vemos ese punto como pues se podría estar perjudicando, ¿ok? Los reyes, los líderes, si es que en algún momento un rey se llega a equivocar. Yo me imagino, mi brother, que pues si nosotros nos llegamos a equivocar aquí, prácticamente que pues llegar a una granja y mira, toma otra vez, ¿ok? Toma otra vez la corona, toma otra vez, pero pasan muchos casos en que pues quieren sacarle alguna ventaja, quizás mira, decir, mira, dame $500 y te devuelvo la corona,
o dame $200 y te devuelvo la corona. O pues mira, no te la quiero devolver, me quiero quedar con esta alianza que tiene 2 estrellas. Si quieres, sacamos a todos de la alianza, me quedo yo solo. Y si ustedes quieren la alianza otra vez, me tienen que pagar por lo menos $300, $400 o lo que yo vaya a pedir. Entonces, así se puede dañar un reino. Así se puede dañar. Imagínense ustedes que nosotros ya hayamos conseguido 2 estrellas en esta alianza y que llegue una persona y pues cometamos el error, le demos la corona y de repente pues nos diga, bueno, para regresar a la alianza me pueden dar unos $500. Como tiene 2 estrellas, pues ustedes me pueden también aportar para yo pues devolverles, ¿no?, su alianza y ustedes tener igualmente sus 2 estrellas ahí como siempre. Entonces serían chantajes que se podrían estar ocasionando en este punto y son cosas que parece que están pasando en el reino que ya les he dicho, 3319, que no se los deseo a nadie. Como les dije, no habría como que un punto para que Rise of Kingdom resolviera esto, ya que si hay una lista de solamente personas que se puedan aceptar para rey y no poder equivocarse en este punto, pues nunca la corona va a ser perdida ni nunca habrían traiciones para este momento, porque ya la corona pues estaría totalmente asegurada. Y prácticamente que si te quitan el templo, pues lo vuelves a tomar tú, porque prácticamente que tú fuiste el primer rey, ¿no? Entonces, pero podrían hacer eso. O sea, Rise of Kingdom lo que podría hacer para evitar estas equivocaciones es poner esa misma lista, pero al que te tome el templo, pues si llegara a tener más fuerza que tú, pues te tumba el reinado. Pero en el punto en que te equivoques nada más, ¿ok?, y le des la corona a otra persona y tener todos esos problemas. Imagínate que tengamos 5 estrellas y de repente venga ese error ahí, pero garrafal, y de repente le des pues a un rebelde del reino, o a un rebelde que está dentro de la alianza y tú ni siquiera te das cuenta y se acabó todo lo que sea. A veces se acabó 5 estrellas, 7 estrellas, 10 estrellas. Es un tema un poco complejo lo que tenemos aquí, porque es un error que podría costar todo el trabajo de tanto tiempo, meses, años de tantas personas. Entonces creo que Rise of Kingdom debería poner el ojo en ese punto y que no pasaran este tipo de situaciones, porque la verdad es que a cualquiera le daría ganas de dejar el juego después que pase un error de esto, o se desintegra un reino completo, o ven qué hacen las personas para irse de esos reinos porque no puedan estar defendiendo o resolviendo pues estos problemas tan graves que tenemos aquí. Y sí, a pesar de que es un juego, ese tipo de errores la verdad es que destruyen completamente la jugabilidad de muchas personas, y es probable que también muchas personas dejaran de jugar. Entonces hay que tener mucho cuidado, bro, también de las personas que vayamos a dejar al lado del templo, porque no todos los que están al lado del templo son personas que pueden ser confiables. Entonces hay que tener mucho cuidado con quiénes van a estar al lado de los templos en el reino normal. Chicos, otro problema más que tenemos en Rise of Kingdom con respecto a los reinados. ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos más adelante. Ojalá que el 3319 logre resolver su problema, y imagínense que logren una estrella y de repente regresando, bro, le abran el reino, no te lo puedo creer. Bueno, cuídense, chicos. Hablamos.